Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy traigo mi Flying V, quiero hablaros de ella, de su origen, de la historia que hay detrás de ella, ya que muchos me preguntáis sobre esta guitarra, que a mí me parece realmente hermosa. Como veis es un refinish, este color no es el original, pero de eso hablaré luego. Voy a contaros el inicio de cómo conseguí esta guitarra. Bien, hace cuestión de un año y poco conseguí una Epiphone Flying V, que es esta guitarra. Y bueno, me causó muy buena impresión de primera. Su mástil es muy cómodo, el diapasón tiene una gran calidad, es un palo rosa. No sé si se ve por aquí, pero es un palo rosa, si no lo pongo en imágenes, muy bueno. Lo primero que hice al recibir la guitarra pues fue modificar completamente la electrónica. De hecho hice algunos vídeos que los dejaré por aquí y la guitarra sonaba muy bien. Tenía, creo que eran unas pickups cerámicas de Epiphone, se las cambié también, y le puse estas with pickups que son una réplica de las primeras PAF con muy baja salida. La guitarra mejoró aún muchísimo más. También dejo vídeos por aquí para si lo queréis ver. Y ya de por sí ya me gustaba muchísimo, pero había algo que no me convenció del todo, que era ese acabado de poliuretano. Ya sabéis que el poliuretano que usa, por ejemplo, marcas más económicas suele ser muy grueso y notaba que era como una capa de plástico que envolvía la guitarra y no le permitía resonar de la forma que tenía que resonar. Así que hablé con mi amigo de Vega Relics, Tony, le propuse hacerle un reacabado, quitarle el poliuretano y pintarla en un color. Después de mucho tiempo pensándolo, al final me decidí por este color. Es un color que nunca he visto en una Flying V, a mí me parece espectacular, no sé a vosotros, es como es algo más que un vintage white, ¿no? Es un tono más amarillo, es como si fuera, no sé, un Pikachu. A mí me encanta. Así que antes de mandársela a Tony, le hice ciertas modificaciones para mejorarla. Quizás no para mejorarla, pero sí para que se aproxime o que sea igual que una Gibson. Lo primero fue cambiarle el puente, ponerle un ABR1 atornillado a la madera. Eso es esencial para que transmita la vibración al cuerpo. Y corregirle, ya que si no lo sabéis, las Epiphone suelen tener el pasacuerdas, lo suelen tener más hacia atrás, más pegado a esta parte de aquí. Entonces eso lo corregimos y lo pusimos más adelante. También le corregimos la forma de la pala, ya que la pala de Epiphone era más alargada y más grande, y eso se lo corregimos y quedó pues espectacular. Se mandé a Tony y después de un par de meses me llegó la guitarra y bueno, ya la estáis viendo, le hice un relic espectacular que lo pondré por aquí. Y hoy pues quería enseñarosla, quería contaros la historia, ya que muchos me estáis preguntando sobre ella. Y yo estoy encantado, de verdad, es una de mis guitarras favoritas. Suena muy bien, ahora la vais a oír. Así que vamos a empezar con el neck pickup. Estoy conectado aquí a un amplificador de Daniel. Este que es una copia de un Plexi, bueno, una copia, está basado en un Plexi. Pero antes quiero hablar de su construcción, ya que esta guitarra evidentemente no es de Corina. El mástil es de arce, le da un brillo increíble a la guitarra. Y el cuerpo es de basswood, que es una madera que usa sobre todo Ibanez. Y bueno, la guitarra, mirad la resonancia que tiene. Suena muy bien acústicamente y tiene, por ejemplo, una característica, el sonido es muy brillante y, por ejemplo, con el neck pickup suena muy definidas las notas, ¿no?
Me encanta, de verdad que es una guitarra que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y pese a que tiene puff, yo le digo que es la guitarra con puff que más Telecaster suena. Ahora quizás no, porque estoy usando bastante ganancia y el sonido lo disimula un poco. Pero en la posición central, si queréis luego lo enchufo al otro amplificador, suena muy bien. Sigamos, vamos a continuar con la posición del bridge, que suena como una navaja, se aporta muy bien con una banda. Es una guitarra para rock increíble. Ya lo veis, no estoy loco, la guitarra suena increíble. Si no, decidme vosotros en los comentarios qué os parece. Voy a bajar un poco la ganancia porque de verdad quiero que oigáis ese sonido Fender que tiene la guitarra. Es increíble. Una de las cosas que más me gusta de esta guitarra es que, pese a tener puffs, tiene muy baja salida y funcionan genial con un fuzz de germanio, como este Isle of Tone. Y así suena, este es el sonido base. Muy bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dejadme un like. ¿Y qué conclusiones podríamos sacar de este vídeo? Pues mira, si tenéis una guitarra relativamente económica o que no es de tan alta gama como una Gibson o Fender Custom Shop, pero es una guitarra que os resulta cómoda, os gusta su sonido, merece la pena modificarla. Yo lo hice, ya estáis viendo el resultado, espectacular, su aspecto y su sonido ya lo habéis escuchado. Así que amigos, para más contenido del canal, suscribiros y por favor dejadme en los comentarios qué haríais vosotros, si modificaríais una guitarra económica o no.
y qué os ha parecido esta. Os voy a dejar por aquí otro vídeo para que sigáis viendo de esta guitarra, de cómo era antes. Así que amigos, muchísimas gracias, hasta la próxima, un abrazo muy fuerte, chao.